No, Dios Aló, hola, Te escuchamos, Lilia. hola, ¿cómo está? Buenas tardes para todos y para ti, María. María, Gracias, Lilia. Demos inicio a la actividad. listo, sí, señora. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre planificación familiar. A veces este temita es como un tabú para todos nosotros y dependiendo también si de pronto nos puede dar pena, de pronto por las mismas culturas, también tiene mucha relación con lo que es con nuestros esposos. Aquí lo que vemos esto es inhibirnos en el momento de que yo como mamá, yo como familiar, yo como una especie de cabeza de familia, en el momento de yo dar esto vida, tengo que planificar. Entonces, ¿planificar qué es? Es saber en qué momento, en qué lugar, en qué espacio yo voy a tener mis hijos. Y también de acuerdo a como el tiempo que puede transcurrir en mi primero como en mi segundo, dependiendo de la cantidad de familia que yo con mi pareja voy a establecer. Qué pena, doctora Lidia, me Señora, presento. Mi nombre es Francis, psicóloga de desarrollo organizacional. Es que no se está viendo la pantalla. ¿no? Ahí espérame un segundo. Y ahora sí, siento que se pone rápido. No. Desactivar. ¿Ya observan? ¿Ya me los pueden mirar? Sí, señora. Ah, ok. Entonces vamos a hablar sobre planificación familiar. Ya les di como una especie de abrebocas. Ahora, como tal, ¿qué es la planificación familiar? Entonces, la planificación familiar es una acción prioritaria de la salud productiva que asegura que hombres y mujeres la posibilidad de decidir en forma libre y responsable el número de hijos que queremos tener o que quieren tener. Eso es importante, aquí es importante estar yo de acuerdo con mi pareja para poder concebir, para evitar esa natalidad que de pronto como bebés no deseados, por eso hay que planificar en el momento de tener una historia clínica para que mi hijo sea un niño sano, también para que, como yo también, independientemente de la parte cultural, de la parte socioeconómica, todo esto conlleva a poder tener un buen futuro, porque no tan solo estamos mirando la parte reproductiva, sino en sí que yo le puedo ofrecer o como núcleo familiar le podemos ofrecer a nuestros hijos. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Con qué frecuencia tenerlos? Incluye el derecho de las personas a ser informadas, a la elección libre de los métodos anticonceptivos disponibles. La planificación familiar incluye también la atención en casos de infertilidad. Entonces aquí vamos. Como les decía anteriormente, evitar aquellos embarazos no deseados, traer a los niños de la gran posibilidad a sufrir, a ser rechazados, no tan solo por la sociedad, sino por nosotros como núcleo familiar.
el por qué, en nosotras también hacernos tantas preguntas que van a quedar vacíos. Por eso es importante asistir a nuestra IPS, donde nos brindan promoción, prevención y una buena guía para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se encuentra la mujer para traer a estos niños al mundo, qué disposición yo tengo o qué tengo como familia para brindarles, si en el momento, para evitar también infecciones, si en el momento mi pareja los tenemos, como el caso de el VIH. Entonces, también hay que llevar a planificar y también evitar que mi bebé no se infecte. También es importante resaltar la importancia que tiene tanto hombre como mujer para poder incluir diferentes métodos de planificación para evitar embarazos no deseados. Hay diferentes métodos, muchísimos métodos. Ahorita en esta sociedad es lo que hay. Ya si nosotros pues no los conocemos o por tanta facilidad que hay en la parte de nuestra sexualidad ahorita, que ya, mejor dicho, a veces lo que hacemos es, ¿cómo te los explicaría? Tenemos mucha accesibilidad para tener diferentes parejas. Ya no nos basta solamente con la pareja de nosotros, sino ya nos gusta otra persona. Y el cambio está relativamente cambiando parejas, ya sea con amigos, ya sea por un ratico. Entonces, por eso es importante y resalto esto, la planificación familiar. No es estar por un momentico de placer y luego llegamos a las consecuencias. Las estrategias que trae esta promoción y esta prevención en nuestras EPS. ¿Cuáles son las estrategias de atención de la mujer? La referencia a la planificación familiar. Primero que todo, la responsabilidad de los establecimientos de salud. Segundo, organización y capacitación de promotores de la salud capacitados. Tercero, calificar y verificar los riesgos productivos de estas mujeres. Ofrecer a las mujeres un servicio de orientación, un servicio de consejería y planificación familiar. Informar sobre los diferentes métodos de anticonceptivos. Por eso es importante que nosotros, antes de saber, de traer o realizar cualquier práctica reproductiva, sepamos el fin a dónde vamos a llegar y qué método, dependiendo de mí, me sirve, dependiendo de la parte hormonal, porque todos los cuerpos no son iguales. ¿Cuál es el que me beneficia más uno del otro? Aquí vamos a hablar de los diferentes tipos de planificación. Tenemos los naturales, los de barrera, los temporales, los métodos definitivos o quirúrgicos. Entonces, los naturales son pues los que nosotros conocemos, que es el método de calendario de ritmo, la menorrea durante la lactancia materna o ovulación. El calendario de ritmo es en el momento de inicio, que me va a llegar el periodo, o en el momento ya del término del periodo.
La menorrea durante la lactancia materna es cuando yo o cuando la mamita se encuentra lactando. Entonces ese momento donde es como mi vínculo de como método anticonceptivo. Y ovulación, pues es mirar desde mi calendario que me llegó mi primer periodo a mi último día de ciclo, entonces contar desde el primer día al 14 día y del 14 al último día de mi periodo, entonces contar del 14 hacia la derecha 5 y del 14 hacia la izquierda 5. Entonces, en ese intervalo de 5 hacia la derecha y 5 a la izquierda es el tiempo que yo estoy ovulando. Entonces, en ese momento es donde más probabilidad tengo de quedar embarazada. La planificación de la parte de la barrera, entonces tenemos los dispositivos uterinos, los preservativos y el diafragma. ¿Qué es lo que hacen este tipo de anticonceptivos? Hacen que el espermatozoide no entre al útero y pueda fecundar el ovario. En sí, ¿qué hacen? Que la parte de la viscosidad del cérvix se haga mucho más espesa y en el momento de que el espermatozoide entra, pues le es incapaz entrar al útero y así fecundar al ovario. Los temporales. El dispositivo intrauterino, pues son los aparaticos como la T, que pueden venir en acero, los preservativos, los más normalitos, los que usamos tanto hombres como mujeres, y el diafragma es más utilizado para mujer. Los temporales son los parches, son las píldoras y las inyecciones, donde aquí sí tenemos que ser muy juiciosas y muy precavidas en el momento que yo inicié a tomarlas. El método definitivo quirúrgico, que es el más práctico, que es el 100%, que sé que no voy a quedar embarazada si mi pareja y yo lo deseamos, que son las ligaduras de trompas y la vasectomía. Y aquí empiezan muchas preguntas, que cuál es el que más me va a engordar, que cuál va a ser el que me va a enflacar, que cuál de estos 4 es el mejor. Sencillamente, el de los 4, el mejor, va a ser los métodos definitivos o quirúrgicos, que son las ligaduras de trompas y las vasectomías. Porque lo que son las barreras y los temporales me van a cubrir no un 100% para poder quedar embarazada. No son tan efectivos en un 100%, no llegan ni siquiera al 99%. Y los que sí realmente pueden fallar un 100%, son los métodos que yo creo que la mayoría de personas lo hacen, los naturales, el método de calendario o ritmo, o en mirar solamente la manera de la ovulación. Entonces vamos a tener en cuenta y ayudarnos mucho en la información de nuestra EPS. No nos dé pena, no nos dé miedo, quitémoslos a veces ese tabú para poder informarnos mucho más sobre la planificación familiar. Es muy importante para evitar problemas en nuestras familias, porque eso lo conlleva problemas en nosotros mismos y en hacernos muchas preguntas que realmente de pronto no valen la pena. Y cuidarnos antes de mirar qué preservativos tengo. Y antes de salir, siempre tengamos, independientemente que seamos mujeres, ¿por qué no un preservativo? ¿Por qué no cuidarnos si yo
si yo tengo una vida sexual activa. Entonces eso es tomar conciencia para poder hacer las cosas. Entonces, lo importante y lo que yo resalto acá, que la forma de impedir la fecundación o concepción al mantener las relaciones sexuales es no tenerlas. Sí, que eso como que va a ser muy difícil para la mayoría de nosotros. Entonces, tener una sexualidad realmente responsable, una sexualidad responsable para evitar embarazos no deseados. Hay otra preguntita así, es ¿cuál es el método que no me engorda? Entonces son los métodos como son los dispositivos, esos son los únicos que no me van a engordar, porque los temporales son hormonales también, que son parches, píldoras e inyecciones, y estos son hormonas que en el momento de que estas interactúen con nuestras hormonas, porque todas las hormonas son diferentes, a unas las va a afectar. ¿En qué sentido? En que de pronto van a subir de peso, unas van a tener pigmentación, otras van a tener estreñimientos. Son diferentes causas que pueden traer cualquier tipo de preservativos, independientemente del que mejor yo utilice. Otro que no te va a engordar es el preservativo. Ojo, es importante independientemente si yo voy a utilizar los temporales, si de pronto yo ya me hice el quirúrgico en mis ligaduras de trompas o mi esposo se hizo la vasectomía, independientemente tenemos que usar el de barrera. Ya que si yo sé que mi esposo, si yo sé que como mujer respetamos a nuestras parejas, perfecto. Pero si no, mejor es prevenir. No tan solo por esa concepción, sino por las infecciones o por las enfermedades transmitidas por la sexualidad, por la mal utilización de nuestra sexualidad. Como son cuál, la más vivida y la más boom, que es el VIH, ¿sí? Entonces no tan solo va a afectar de pronto a mi pareja, a mí, sino también en ese momento que yo lo conciba, a mi hijo. ¿Tiene la culpa? No tiene la culpa. Somos nosotros por irresponsables. Entonces, coloquémonos la mano en el corazón, utilicémoslos, no porque siento más o no siento más, utilicémoslo por salud. No tanto por placer, sino por salud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aquí cómo se para así. Ahora sí ya nos salimos de la presentación. Sí. Si quiere quedamos abiertos para que las personas que tengan una pregunta, pues de una forma, quizá vayan a pedirle la palabra a la doctora para que ella nos vaya resolviendo las dudas que tengamos. Si quieren nos pueden subir las preguntas al chat y la doctora las va leyendo una a una y las vamos solucionando. Podemos abrir el chat de Gmail del meeting y ahí vamos enviándole las preguntas a ella para que la doctora nos pueda ir contestando de una manera organizada. No sé quién tenga alguna pregunta en cuanto al tema de
que se explicaban de los métodos anticonceptivos y cuáles son las precauciones que debemos tener a utilizar cada uno de estos métodos. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Diana. Quisiera una pregunta así como, ¿por qué una ligadura de trompas? ¿Por qué después de 10 años puede uno quedar embarazado nuevamente? Pues la verdad, pues es la primera vez pues que lo escucho, porque realmente pues no ha pasado, al menos que a ti te haya pasado. Es muy raro. No, y es que en sí cuando uno le hacen ligadura de trompas, lo primero que uno lo hacen firmar, en sí es eso, que posiblemente que después de 8 o 10 años, Que lo, esto suele pasar de que puede quedar embarazada. O sea, en mi que, caso no me pasó, pero sí a mi compañera. Después de 10 años sí quedó embarazada que, después de haberse realizado la ligadura de trompas. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto en el momento de cerrar las trompas, en el transcurso del tiempo, pues nuevamente estas se abran. Entonces, ¿qué pasa? Pues quede expuesto a que el espermatozoide pues llegue nuevamente a fecundar el óvulo. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Aquí. Están, creo Sí, que, en los dando chats, información, ingeniero, a la caja de comentarios. sí, tenemos una de las primeras preguntas. Nos dicen que cuál es la mejor forma de planificación para los jóvenes menores como padre, como llegarle A los hijos. a llegar a los hijos. ¿Cuál es la forma que un papá puede llegarle a sus hijos jóvenes para explicarle pues este tema de planificación? Bueno, lo importante es quitar los tabús, porque muchas veces nosotros como padres nos da pena decirles o solamente nombrar las partes genitales como son, que el pene, que la vagina. Entonces ahí a veces nosotros nos cerramos tanto que no sabemos cómo expresárselos a nuestros hijos. Entonces importante es quitar esos tabús como padres de familia, porque de esa igual manera no es tanto como un tabú, sino es un tabú más que todo para los padres que para los hijos. Ya en este tiempo, pues nuestros hijos ya saben más que nosotros. Pero de igual manera hay que llegar a ese feeling de que nos cuenten, de nosotros volvernos más que sus padres, volvernos esos amigos, que a veces es muy diferente, muy difícil llegarles. El mejor método conceptivo para nuestros hijos es el hablarles, el que conozcan primero su cuerpo y las consecuencias que puede tener el no tener una práctica sexual responsable en ese momento
para nuestros menores es eso, hacernos amigos de ellos. Y dependiendo de esa educación, de ese amigo, ellos mismos tendrán más conciencia de lo que podemos llegar a estar con nuestra pareja. ¿Qué tan cierto es que las pastillas, al dejar de tomarse o tomar un medicamento para el dolor, por ejemplo, en caso que se deba tomar por tema de que me saquen un acordar o una cirugía ambulatoria? Bueno, igual manera esta no se deben dejar de tomar, porque tienen un inicio y tienen un fin. Entonces es importante ser ordenados para tomar estas pastillas. Ya también es como un medicamento para nosotros. Entonces, no tomarlas con lo de la cirugía o con el acordado, dependiendo del esquema que le haya dejado el médico para su ¿qué? Para su proceso ya de patología como tal. Ya, si en esos momentos usted no va a estar quietica, no va a hacer no va a estar con su pareja, pues sería dejar el tiempo prudente y empezar después de que le llegue el periodo. ¿Qué método anticonceptivo se recomienda para la persona que está en la lactancia materna? Pues lo importante es no tener ningún método anticonceptivo, porque el método anticonceptivo de la persona que está en lactancia materna es la misma lactancia materna. Ese es el anticonceptivo de ella. Mientras la mamá esté dando a pecho, ese va a ser el mejor anticonceptivo. Pero el problema es que esto no siempre es confiable porque muchas mamitas han quedado embarazadas lactando. Entonces, en este momento, utilizar lo que son los parches. ¿Qué daños colaterales tienen todos esos anticonceptivos y todo eso que tú estás diciendo? ¿Me puede repetir? ¿Qué daños colaterales tiene atacar la naturaleza de una mujer para, no sé, impedir que tenga hijos? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en mi programa de planificación familiar, ¿qué es lo que hago? El médico lo que va a hacer es dejar un lazo prudente para que mi organismo se desintoxique. Y ahí sí, nuevamente empezará a mi concepción. Igual manera, eso van con tratamientos. Pero tiene daños colaterales. Pues la verdad, sí, si no se hace esto con las pautas, médicas, claro que sí, como a mi bebé, alguna alteración. O sea, es mejor no usarlas. Pues la verdad, como dije anteriormente, la mejor forma es tener una práctica sexual responsable. Y sí, la verdad sí, no utilizarlas, porque como todo, tienen hormonas, que con las hormonas de nosotras las mujeres eso puede alterarse. Entonces, si eso es en el tiempo en que yo las voy a utilizar, imagínense en el momento de que como no son tampoco tan el 100%
tan el 100% confiables, entonces a mi bebé que no le podría estar pasando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí estuve clara? Sí, sí, claro. Buenas tardes. Sí, Ingrid, dime. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que mi hermana y yo planificábamos pues con la misma inyección que la Femelin, pero en mi seguro pues a mí no me la volvieron a dar y yo la compraba en la droguería. En el seguro me dijeron que no necesariamente debía ser la misma marca, sino que tuviera el mismo componente. Entonces durante 3 meses, pues la verdad no recuerdo bien los nombres, pero sé que en 2 de esas ocasiones me apliqué una diferente. Y en una ocasión le pasó a mi hermana que no la encontró y pues yo le dije que a mí me habían dicho en el seguro que eso se podía hacer, que se aplicara una que tuviera los mismos componentes. Ella hizo eso y pues al mes siguiente no le llegó el periodo y fue y se hizo una prueba de embarazo y estaba embarazada. Entonces quisiera saber si eso pudo haber sido a raíz de que se aplicó una diferente a la que se aplicaba siempre. La verdad, sí, total, sí. Sí, porque el seguro, pues, de una u otra manera, independientemente que tú fuiste y tuviste pues lo de la planificación familiar y te dijeron eso, pues eso no se debería hacer. Ok, debía haber como cualquier método Mantenido, haberle no, cuidado mantenido durante la 3 misma, años. mantenido la misma, mantenido la Ah, misma. ok. Gracias. No, no, señora. Ay, sí. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la te salió ya. Ay, cambié todo. Confirma asistencia. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué al tener un dispositivo durante 3 años no vuelven a colocar el mismo, sino pasa a dispositivo de 5 años? Porque esa es como una secuencia de que ya utilicé como el niño cuando va creciendo, en el momento de las vacunas, ¿sí? Dependiendo de 3 meses me voy a colocar una, dependiendo de 6 meses me voy a colocar. Entonces, como aquí en este caso se utilizan son los 2 dispositivos, entonces, ¿qué se hace? Durante 3 años me funcionó perfecto, pero mi cuerpo, mi parte uterina cambia. Entonces, ¿a qué llevan? A que se cambie por otro dispositivo que ya no dure 3 años, sino que me dure un poco más. Todos los virus, los que tiene la madre, los tiene el hijo también, todos, o solo el VIH. Bueno, ahí sí es dependiendo, porque si yo, virus o bacterias. No, virus, porque hay otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Aparte Sí, del VIH. Entonces, ¿son hereditarios o no?
No, no siempre. Igual manera, en el control y en la planificación familiar, siempre hay un médico y siempre van a evitar, siempre van a evitar que esos virus, ya sean de transmisión sexual o no, eviten llegar al bebé. ¿Y qué más puede heredar el hijo, aparte de los virus? Señor, ¿Qué aparte de los virus puede heredar un hijo de una madre o de un padre? Pues, las enfermedades congénitas, eh, las infecciones durante en el momento de la concepción por el canal cervical, los problemas bueno, los problemas de corazón, los problemas, las enfermedades como la parte de la diabetes, también patológicas. Por eso es importante, señor. nada cerebral. No, no, señor. Independientemente que haya tenido un parto, ¿qué? Un parto, ¿cómo te dijera? O sea, no sé, Sí, como una una hipoxia, borrachera. no, eso es siempre dependiendo de cómo fue el parto de la madre. Eso, o sea, al tener el bebé, pero no tiene absolutamente nada que ver la parte, si tiene alguna parte neurológica, una alteración neurológica, eso es lo que me quiere decir, no tiene nada que ver. O sea, no. Solo hereda la genética, nada cerebral. Exactamente, sí, señor. Ni ataques de epilepsia, ni cosas así. No, señor. Gracias. A usted. Hola, buenas tardes. Sí, hola, Jennifer. Sí, señora, qué pena. Es que la pregunta mía no la terminó, pero ella por lo menos se colocó el dispositivo de los 3 años. Ah, Cuando sí. cumplió los 3 años, la EPS no le cubría la misma, pero de igual manera ella no se quiso colocar la de 5, sino pagó por particular y volvió a colocarse el dispositivo de 3 años. ¿Quiere decir que ese no le funcionaría? Pues sí, pero no de igual forma como el de los 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Que uno tiene que tener como una especie de secuencia. ¿Y ya hace cuánto lo tiene, perdón? Con el dispositivo Sí, de los 2 años. nuevamente de los 3 años, sí, señora. Lleva ya como 2 meses, ella lo pagó particular porque como en el seguro no le quisieron colocar el mismo y a ella le dio como miedo, pues ella es regente de farmacia y sabe mucho Sí, bueno, ha sí. estudiado eso de componentes y todo eso, y a ella por los componentes que trae el de 5 años le dio miedo colocarlo. Entonces dio, no mami, yo mejor lo pago particular, y lo pagó particular y médico particular y todo, porque en la EPS tampoco se lo quisieron, a pesar de que ya la tenía la inyección, el dispositivo, Sí. no aceptaron colocárselo. Entonces ella buscó un médico amigo particular y él le hizo el favor de retirarle el anterior y colocarle nuevamente el de 3 años. Ah, bueno, pero de igual manera, en el momento que estuvo con el médico, pues él también le debió de decir y de explicar sus consecuencias y demás. No por eso, pero la pregunta mía es si No, le sí, funciona. no, de igual manera, pues no pasa nada, es como decir llevar la secuencia, pero supongamos si la EPS y pues a ella también le daba, tenía ese miedo, pues no pasa nada y por el momento vamos bien, ¿sí?
Ah, bueno, listo, gracias. No, señora. O sea que lo recomendable es hacerlo natural, ¿no? Sí, total, o si no, no hacerlo. Pero total, Sí, esto, lo mejor es lo natural. sí. Aquí me dicen, si una mujer lleva mucho tiempo tomando pastillas, si deja las pastillas por un lapso, porque es difícil que queden embarazadas. Por el mismo tiempo que duró la persona tomando esas pastillas. Por eso, en el momento de asistir a la planificación o al médico, ellos le dicen más o menos el lapso que tienen que dejar para que el organismo se desintoxique y pueda concebir, pero pero no es tan difícil, no es tan difícil esto, independientemente del lapso que consumieron las pastillas, no queda tampoco tanto tiempo para quedar embarazada. ¿Y qué pasa cuando consumen pastillas, no sé, para la depresión, pastillas para ir a fiestas o pastillas así? ¿Eso afecta de alguna manera el niño? Total. Claro, ¿qué es lo que pasa? Como el niño lo primero que se le forma es la parte neuronal, entonces esas pastillas que tú dices de fiestas y eso, tienen una supercarga, supongamos, digamos, de éxtasis. Entonces, ¿en qué se manifiesta al niño? En que el niño puede ser hiperactivo, de que el niño con nada, absolutamente con nada, él va a sufrir de nerviosismo. No se puede ni siquiera que se caiga un lápiz o aguja al piso, porque de una vez él va a llorar o él simplemente va a saltar. ¿Eso es algo científico o es algo emocional? Eso es más que todo como emocional. Pero no se pueden Buenas heredar las tardes. emociones, ¿no? eh, Buenas tardes. Me permito hacer como un aporte Sí, dice, con gusto, sí, acerca, señora. eh, pues entiendo yo que el niño se alimenta pues de la madre y todo lo que la madre ingiera, consuma, Sí, total, cualquier estímulo lo va a recibir. Entonces, total. obviamente, si la madre está consumiendo alguna medicación, igual el niño va a estar afectado, pues porque es que el cordón umbilical es el que también está transportando todo. Sí, total, sí, señora. Entonces, no es algo científico, es algo comprobado, porque es que el cordón umbilical es el que recibe toda la alimentación. De todo lo que sea bueno o sea malo, él es el que está recibiendo. Especialmente cuando hay consumo de medicamento, de alimento, y cuando hay impresiones también afectivas, igual todos esos impulsos llegan al feto. Sí, sí, Es señora. muy importante que nosotros seamos supremamente responsables, porque es una vida la que estamos teniendo, y no es tan directamente responsable el padre, y no solamente se descarga la responsabilidad hacia la madre del cuidado, sino del papá. ¿Sí? Sí, A eso veces es muy cierto. esos padres consumidores de sustancias, de alcohol, pues la experiencia que he tenido a nivel laboral, que es lo que he podido observar de padres que han sido consumidores, más no la figura materna, siempre el que se ven daños a nivel neurológico, se ven daños irreversibles, irremediables también. Y eso ha sido lo que he observado a nivel de mi actividad laboral con padres que han sido consumidores.
no necesariamente la figura materna, sino también es precisamente por el espermatozoide que ya va con cierta información genética. Me corrigen si estoy en lo cierto, por favor. Gracias. Entonces, No, a ti, gracias, Lisset. Muy, muy cierto. Estamos de acuerdo. Por eso tenemos que hacer una práctica sexual responsable. No porque de pronto nos mojamos o tomamos alcohol y eso nos llevó a luego arrepentirnos. Y tenemos que saber con quién nos vamos a acostar. No tan solo nosotras como mujeres, sino los hombres también. No tan solo llévense la expectativa de un cuerpo, de cómo ella o cómo él es chévere, pero ¿chévere en qué? ¿Chévere en qué? ¿En pasarla bueno? ¿O en el futuro que como pareja podemos llegar a ser o podamos formar? No tan solo de futuro como profesional, sino como familia como tal. Y gracias, Disset, y estoy de acuerdo con lo de usted. Según lo que yo coma, según lo que yo me meta, según lo que yo consuma, todo eso va a llegar a mi hijo. ¿Y quién va a ser el perjudicado más? Él que yo. Entonces, tenemos que ser más conscientes de los actos que nosotros hagamos, no por un ratico, sino es para toda la vida. a veces los hijos heredan la genética de los abuelos, ¿no? También. De los maternos, más que todo de los maternos. O sea, sería Porque, mi mamá y mi papá. sí, En ese caso sería su papá y su mamá de ella. Sería lo de su esposa, pues la mamá de ella y el papá de ellos. Entonces, por ahí tenemos que contralazar lo que es como esa raíz de donde va a empezar todo. Por eso pero los lo que hábitos dice, alimentarios también son importantes. Los hábitos no, alimentarios, nuestras costumbres, todo eso va enlazado. pues no sé, yo creo que la mayoría Acércate un poquito, Sergio, que casi de no te escucho. madres, no sé, padres y los hijos normales. ¿Me Que repites, muchas Sergio? madres que viven en barrios así, muchas mujeres, ¿no? Y muchos hombres que viven en barrios y que consumen a eso, que consumen alcohol o cosas así, los hijos salen totalmente normales. Entonces eso no tiene nada que ver, Sí, sí ¿no? tiene algo sí tiene mucho, entonces como algunos tomaron y como algunos fuman y como algunos, entonces, chévere, entonces a mi hijo no, claro que sí, eso repercute, en el momento no repercute, pero más adelante claro que sí va a repercutir. Claro, salen perfectos y eso, súper perfectos, pero es en el transcurso de nuestra vida, los cambios y comportamientos que nuestros hijos van a tener, que en ese momento nosotros vamos a decir, pero ¿cómo? Pero no nos acordamos de que en un momento nosotros tomamos, fumamos y consumimos. Y Sí, aquí pero hay no, que, y aquí no se divide las clases sociales. En cualquier clase social pasa lo que pasa. pero Repercute, no porque entonces, sea pobre, porque sea rico, porque esté en una no, situación pero media. entonces Colombia está echado a perder porque Sí, Colombia pero tiene por miles eso y miles de consumidores. nosotros como padres tenemos que, estamos así, eh, teniendo nuestro futuro. Entonces, ¿de dónde empieza nuestro futuro? Y para que Colombia no se eche a perder en nosotros como padres. Pero están haciendo, desde que nace están haciendo mal, ¿no? ¿Por qué están haciendo mal desde que nace? Porque es una población, Colombia es una población
la más consumidores de todo el mundo, ¿no? Entonces eso no solo en los barrios, sino en todos los lugares, en todos los estratos, Por eso sí, es en todos los todo. Y lugares. no tan solo en Colombia, no tan solo en Colombia, en el mundo. Sí, que nosotros seamos Más los en Colombia. principales de la coca y demás, es una cosa. Sí, Pero igual manera, no tan solo es en Colombia, no, tenemos que nosotros también, no porque ser colombianos y porque tenemos la coca encima, no tenemos que tener tampoco esa noción de que nosotros somos lo malo, no, para nada. nosotros no, pero el vecino sí, ¿no? Eso es lo que Pero pasa. por eso tenemos que cambiar. Hay que cambiar, hay que voltear la moneda, pero para bien. Entonces, ¿cómo empezamos? Como nosotros como padres, guiando a esos niños. Muchas veces, ¿qué hacemos? Los dejamos sueltos y los dejamos realmente hacer lo que ellos quieren. Y es la realidad de las cosas. Entonces, por eso tenemos que ir, antes de concebir a nuestros bebés, ir a planificación familiar y saber y elegir bien nuestra pareja. No elegirla por un prototipo, sino elegir bien nuestra pareja. ¿Alguna Me otra? permito, perdón, Rosalba, discúlpame, por favor, sí. Rosalba, ¿ibas a hablar? No, dice, ¿tienes algo que aportar? Sí, a mí Dime. me parece interesante este tema, pues yo creo que soy la mayor aquí de todas, de todo. Venga, les digo, planificar, no solamente es planificar la parte de concepción, es que esa palabra es muy interesante y ese contexto es fundamental para los jóvenes que están empezando su actividad reproductiva. Hay que planificar todo, hay que planificar lo que decía la compañera ahorita, con quién me voy a casar, con quién voy a estar, qué voy a hacer si llega a venir un niño al mundo que yo no planifique, sino que sencillamente mis emociones, mi momento de placer me llevó a tener una consecuencia, ¿ve? Que es un embarazo. Esa palabra de no deseado me parece como tan triste, me parece muy triste, ¿ve? Es un embarazo, llegó y debo ser responsable, por eso la planificación es fundamental en nuestra vida. Ahorita estamos en una etapa, en una época donde pues se genera como cierto, así como es el consumo social de medicamentos, de sustancias, es un consumo social chévere, también hay un consumo sexual, pues, por así decirlo. Tenemos que empezar a reflexionar de mi presente, de lo que yo haga ahorita, de lo que planifique ahorita, se va a ver reflejado el futuro mío. Entonces es muy importante para los jóvenes, por favor, revisen su planificación. Las consecuencias no las debe pagar un niño. De verdad, yo miro y me entristezco viendo que los niños de hoy en día, los supuestamente niños que no son deseados, son los niños que más sufren problemas de atención, sufren problemas neurológicos, sufren tantas cosas que nosotros ya como padres nos desentendemos. ¿No? Somos jóvenes, o sea, no, planifiquen, por favor, planificar no solo la sexualidad, hay que planificar nuestro proyecto de vida. Siempre recuerden, nuestro presente es fundamental para recoger y para poder gestar un buen futuro. Entonces, una vida organizada nos está marcando mucho el consumismo, ¿ve? La moda, el estar y eso está matando la sociedad, está consumiendo.
Colombia no es el único país que está condenado ¿a qué? A ciertas problemáticas. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Pero yo como persona tengo que empezar a marcar la diferencia, ¿no? Soy yo el artífice de una diferencia dentro de mi núcleo familiar, dentro de mi actividad laboral, dentro de mi sociedad. Soy yo. Así que es importante revisar que no se trata de consumo masivo, sino de organización personal y proyecto de vida, planificación de vida. Eso es lo que les quería aportar. Muchísimas gracias. No, Lisette, a ti muchas gracias y muy buen aporte. La verdad le agradezco mucho por compartir. Bueno, muchachos, ya llegamos al final de nuestra intervención. Espero pues que les haya gustado y más que les haya gustado, pues que haya sido un aporte bastante. Disculpe, Albert. No te escuché, Alba, qué pena. Bueno, como les decía, pues muchas gracias por compartir esta horita. Espero pues que haya servido de algo, pues que lo llevemos a nuestras casas y pues que pues más que de llevarlo a nuestras casas, pues que se replique y pues que seamos conscientes y pues que es la importancia de que podamos ir a nuestra IPS para poder tener como una guía, como para cómo planificar. Entonces, para correr esa voz de que hay que ir a la IPS para saber cómo voy a planificar mi núcleo familiar. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, jefe, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, jefe. Muy amable. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.